Vamos, no. Rápidamente decía, estamos con la regla de eliminación de variables. Me dice lo siguiente, ¿está bien? Tengo dos variables cuantificadas y en mi rango me dice que una de ellas dos, fíjense que es una conjunción, así que tienen que suceder al mismo tiempo estas dos cosas, una conjunción. Una de las partes me dice que una de las variables y tiene un valor fijo C, ¿está bien? Entonces, si tenemos esa situación, esa variable realmente no hace falta, lo que vamos a hacer es eliminarla, me quede solo J y que en el rango y en el término agarro toda aparición o ocurrencia de I y la reemplazo por la constante C. ¿Qué se diferencia de el rango unitario? Claro, eso. Igual el cuantificador queda en el rango unitario, era como que se iba la cuantificación y me quedaba solo el término aplicado eh, al valor fijo C. Entonces se diferencia del rango unitario en que igual queda el cuantificador porque tengo más variables cuantificadas. Bien. Y fíjense que ya pasamos a hablar de teoremas, o sea que estas cosas en realidad son demostrables. Y podríamos hacer el ejercicio, ¿por qué no?, de demostrar esta propiedad en base eh, a los axiomas que tenemos. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, partimos del lado izquierdo y llegamos al lado derecho, aplicando propiedades que conocemos nosotros. Vamos a axiomas y propiedades de la lógica de predicados que nosotros podamos usar. Empezamos de acá, entonces, y vamos a trabajar un poquito aplicando propiedades hasta llegar a final de todo acá. Entonces, ¿qué regla podemos aplicar? ¿Le ocurre algo o no? Si quieren, tipo machete, se asoma ahí abajo, esta que se llama Leibniz. Axioma de anidado también, ¿eh? Podemos incluso aplicar anidado primero, antes que nada. Anidado. Sí, de hecho, no, creo que ni siquiera hace falta usar Leibniz en este. Anidado, ¿qué me dice anidado? Que yo puedo anidar de esta manera. Tengo que crear un nuevo cuantificador adentro, ¿sí? Eh, Perdón, el de afuera de todo va a hablar solo de I, el de adentro va a hablar de J. Ahí estaría, creo, aplicamos a la perfección anidado, que es una regla que vimos recién, ¿no? Ahora, Puedo aplicar rango unitario. no. Entonces, fíjense cómo, qué fácil y rápido demostramos eliminación de variables. ¿Por qué lo tenemos como teorema? Para no tener que hacer estos dos pasos todas las veces, ¿está bien? Entonces, directamente aplicamos T2, lo vamos a usar mucho, así que nos sirve tenerla a mano. Está bien, yo no sé por qué tenía como expectativa usar Leibniz 2, pero creo que vale la pena, porque igual acá se puede usar Leibniz 2, pero no es necesario para la demostración. Pero tenemos este otro teorema, rango unitario y condición. Veámoslo rápidamente. Quizás en este, si necesite, vamos a verlo por un segundo. Rango unitario y condición, T3, es eso que ven ahí.
tenemos en este caso? Tenemos y igual a... Tenemos una sola variable, y. Tenemos dos condiciones. Fíjense cómo en esta situación, P de I, T de I. El anidado ya no cabe porque no tenemos dos variables cuantificadas, ¿no? ¿Y qué me dice? Este teorema me dice lo siguiente, que... Está mostrando la otra página, profe. Perdón, igual estoy copiando el enunciado, así que sería más o menos lo que estaban viendo ahí. A ver cómo hacía acá un cuadradito. Bueno, me gusta que quede ahí. Mejor así. A ver si puedo encontrar la negación. Ahí está. Y acá que va, me parece que va E, ¿no? Donde E es el elemento neutro de operación cuantificada. ¿Ven? ¿Qué sucede acá, entonces? Esto, rango unitario y condición, ¿se llama? Sí. Sucede que esto en realidad, todavía no sabemos, yo no sé por qué se llama así, el nombre no se lo puse yo, pero esto tiene medio pinta de rango unitario porque me dice I es igual a C, está bien, pero también hay un requisito adicional para I. Entonces, ¿qué pasa? Podría ser que ese requisito adicional no se cumpla. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Bien? ¿Alguien me ayuda? Rango vacío, exactamente. Bien, suave. Un predicado que me dice que I tiene un valor fijo, pero que además debe satisfacer una condición adicional. ¿Ven? Satisfacer. Si la condición no vale, entonces tengo rango vacío. Si vale, tengo rango unitario. ¿Se entiende? Lo importante es que yo siempre voy a poder saber que solo tengo que mirar P respecto del único valor que tiene, que es C. ¿Está bien? O sea, tengo que mirar si P de C es verdadero o es falso. Y eso lo puedo preguntar sin importar el cuantificador. Es algo cuyos todos valores están no cuantificados. ¿Está bien? Son todas variables libres. Podemos también, entonces, ensayar una demostración de esto. Y acá sí, creo que va a venir bien tener Leibniz 2. Y también vamos a usar otro recurso que es el del análisis por casos. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, como solemos hacer acá, partimos del lado izquierdo, llegamos al derecho, partimos del lado izquierdo, y ahora sí, esto por Leibniz 2. También fíjense que me dice Leibniz 2. Vamos, y ya que estamos salto acá. Esto quiere decir que si tengo una conjunción entre una igualdad y otra expresión, en y una segunda expresión, en la segunda expresión puedo hacer reemplazo de iguales por iguales según indica la igualdad. ¿Se entiende? Entonces, según Leibniz 2, esta expresión es lo mismo que esta expresión de acá. Lo importante
es que igual la igualdad tiene que seguir estando en el predicado. ¿Está bien? Igual a C no se va. Lo aclaro porque hemos visto muchas veces ese error de que hacen esto, aplican Leibniz 2 de esta manera, ¿está bien? Eliminando ese pedacito del predicado. Cosa que no tiene sentido porque esto quiere decir básicamente que I puede tomar cualquier valor, pero eso no es cierto. I solo puede valer C, ¿está bien? Entonces, ahí Leibniz 2 está correctamente aplicado. Y ahora lo que queda es trabajar sobre esto y preguntar, ¿es verdadero o es falso? Podemos hacer esa pregunta porque eso no depende de I. Entonces, tiene un valor fijo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es arrancamos un análisis por casos. Abrimos un análisis por casos. No sé si vieron esto en las demostraciones que ustedes venían haciendo en Introducción a los Algoritmos. Si me pueden ayudar con eso. ¿Lo han hecho esto alguna vez? Primer caso, PDC. Entonces, es porque se ramifica la demostración en dos subramas. Esta es la primera rama de la demostración. Primer caso, PDC. En este caso, entonces, hacemos sustitución para reemplazar PDC por su valor de verdad. Va a decir true. Bien, y si quiero, acá me puedo poner un poco detallado y podemos decir, bueno, neutro, bueno, lógica, ya está. No hace falta explicar más, es predicados. Puedo hacer una pregunta, o sea que Sí. suponemos PDC verdadero, digamos, Si yo en digo esa situación. PDC, si yo digo PDC, quiere decir que PDC, esto quiere decir PDC es verdadero. ¿Está bien? Pero basta con decir PDC. ¿Bien? Estoy diciendo, esto es verdadero. ¿Se entiende? Y afirmando PDC. No entendí el elemento neutro. Bueno, perdón, ¿esta notación les resulta familiar o no? Un análisis por casos escrito en notación de lenguaje de programación funcional. No sé si o en lenguaje matemático, si quieren. ¿Cómo se llevan con eso? Bruno dice que sí. Fíjense Sí, sí. que no hace falta que yo ponga acá PDC igual a true. ¿Está bien? Es absolutamente redundante decir eso. Directamente el predicado se evalúa a sí mismo a true. ¿Está bien? Y queda true acá. No hace falta poner PDC igual a true. ¿Está bien? Eso también es un error muy típico. No es que esté mal, digamos, pero es muy redundante e indica por ahí que no están viendo el concepto de que esto ya en sí mismo es un predicado y si le evalúa a true, ya está. No hace falta compararlo con true. Lo mismo estamos haciendo acá. Bien, entonces estaba en esta rama, en este primer caso, cuando vale PDC. Aplico estos pasos y me queda esto, y ahora ¿qué me falta? ¿Qué sigue? Enlazar dice rango unitario, me parece muy bien, porque está exactamente eso teniendo la forma de un rango unitario. Entonces, como es rango unitario, queda TDC. Y ahora sí, segundo caso. Bien, el primer caso está terminado y estamos demostrando lo que queremos demostrar, porque dijimos, si vale PDC, entonces TDC, me queda TDC. Segundo caso, no PDC, voy a copiar y pegar. ¿Está bien? En lugar de poner PDC igual a false, ponemos vale no PDC. Y listo. Por sustitución, esto es, vamos a ver si copiamos todo. False. Bien, por lógica, el false absorbe
¿Está bien? Entonces acá queda false. Y acá, último paso, ¿qué hacemos? Rango vacío, exactamente. Y por lo tanto, me queda. Tratamos de que ese E que estamos escribiendo ahí es el elemento neutro de la operación que está siendo cuantificada. Bárbaro. Entonces, con eso podemos dar por entendido ese teorema y también Leibniz. No sé si les queda alguna duda respecto a Leibniz. Leámoslo si quieren. Bien, dice, tengo por un lado E igual a F y por otro una expresión E a donde hay una parte Z que está valiendo E. ¿Está bien? A ver, podemos hacer un ejemplo para que se entienda la intención de esto. Vamos a decir I igual a 37 y X mod I igual a 2. Perdón, sí, ¿por qué no? ¿Está bien? Entonces, identifiquemos las partes. Acá E es I. F, 37. E, ¿qué es? A ver, les desafío que digan qué es E. Bien, es una expresión, está bien, y es importante. Acá estoy diciendo E a donde yo agarro Z y lo reemplazo por E. Entonces piensen que E debe mencionar una variable Z en un lugar, una cosa que cumple el rol de Z. E es todo esto de acá, X mod Z igual a 2. Cosa de que E de Z dos puntos igual a E sea X mod I igual a 2. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Resulta familiar esta notación, la que dice entre paréntesis Z dos puntos igual a E? Vamos a hacer esto primero. Recordemos. Vamos a usar otras letras para esto. Profe, no entendí bien por qué Z y no I en mod. Porque lo que yo quiero es que esto de acá, E de Z, E a donde yo reemplazo Z por E, sea X mod I igual a 2. Eso es lo que yo quiero que sea X mod I igual a 2. Pero no E, sino E reemplazando Z por E. Capaz sirve esta aclaración que estoy por hacer ahora, así que teneme paciencia. Recordemos, cuando yo digo X grande, entre paréntesis yo pongo A dos puntos igual a I, quiere decir agarrar la expresión X y reemplazar toda ocurrencia de A por B. Ponemos comillitas para que quede mejor. Entonces, esto de acá, o sea, vamos a hacerlo de atrás para adelante. E, Z dos puntos igual a E, es X mod I igual a 2. Es importante entender eso, antes que nada. Puedo incluso borrar esto de abajo. Para que esto suceda, debe ser E igual a, vamos a decir, E debe ser X mod Z la 2. ¿Se entiende? Un poquito de quilombo notacional, porque aparece una variable Z mágica que no estaba en ningún lado antes, pero fíjense que en el lado izquierdo se reemplaza por E
y en el lado derecho se reemplaza por f. ¿Está bien? Pero en E tiene que estar esa variable. En E tiene que estar. Así. Pasa que, como se termina manifestando en el lado izquierdo, es reemplazando z por E, o sea, z por I, y en el lado derecho reemplazándolo por f, que sería 37. ¿Está bien? Déjenme escribir acá. Profe, ¿en mayúscula denota la función? ¿El nombre de la función? No es una función, es una expresión. ¿Está bien? Esto es una propiedad. A ver. ¿Está bien? Eso incluso quizás una metapropiedad. No nos preocupemos por los pormenores. Pero estamos hablando de cómo manipular expresiones y reemplazarlas por expresiones equivalentes. ¿Está bien? Entonces acá no hay funciones, hay expresiones. Expresiones son secuencias de símbolos que me dicen algo, me dicen un predicado, me forman un predicado. ¿Se entiende? O sea que Z, o digamos, Z contendría a X mod Z. ¿Cómo? Perdón, Z contendría a X mod Z nomás. ¿qué Y quiere decir el, Z contendría? claro, ahí en la expresión E. Sí, E es esta expresión de acá. Bueno, ¿Está sí, bien? digamos, Si yo agarro, E solo contendría el 2. no te preocupes por el significado, ¿está bien? Sí me preocupa porque así lo entiendo. Esto no, fíjate, acá no hay cuantificadores, ¿está bien? Primero que nada, acá no hay cuantificadores. Acá tampoco hay cuantificadores. ¿Entiendes? No hay cuantificadores en ningún lado. Esto es un predicado, no tiene ningún para todo, ni una sumatoria, ni una existencial, ni nada. Es solo un predicado. Ni siquiera me puse a pensar yo, te voy a decir la verdad, ¿para qué valores es verdadero esto o no? Tendrían que ser, X serían, para que esto sea verdadero, X tendría que ser un número divisible por 37, no, cuya división por 37 me quede resto 2. ¿Está bien? No tengo ningún interés, digamos, en pensar los valores de verdad de esto. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. No me importa si eso es verdadero o falso, pero lo que seguro que pasa es que estas dos expresiones son equivalentes, gracias a la regla del Leibniz. Si yo tengo una igualdad y tengo una conjunción con otra cosa, en esa otra cosa puedo agarrar y reemplazar iguales por iguales. ¿Está bien? No hay más que entender que eso. Después, si se les complica comprender cómo está formalizada esa propiedad acá, bueno, no se preocupen, igual no es tan importante. Lo importante es saber aplicar bien la propiedad y ya lo hicimos acá, por ejemplo. Acá lo hicimos, Leibniz 2. ¿Bien? Si les sale eso, el enunciado de la propiedad formal no les tiene que importar. Para entenderlo, igual, hay que entender esta notación, que para mí, ustedes la vieron en Introducción a la Lógica, pero en realidad no lo sé. Como dice Tomás, cuando haces E, paréntesis Z, dos puntos iguales, está reemplazando todas las instancias de Z por E. ¿Lo vieron en Introducción a los algoritmos o no? Eso. Y esto de acá es un ejemplo, y lo que estaba queriendo ayudarles es identificar cómo la regla, como está enunciada de manera general, se manifiesta en este ejemplo particular. ¿Está bien? La Z en algún lado tiene que aparecer porque, digo, no acá, pero sí, cuando yo identifique cada parte, cuando yo identifique E, ahí algo va a tener que jugar el papel de Z, que es lo que es reemplazado por E en el lado izquierdo y por F en el lado derecho. Bueno, no me quiero complicar más con eso. Leibniz 2 lo vamos a usar y cada vez que lo usemos lo tendremos que repasar, así que no va a ser un problema. Bien, última cosa, bastante nueva y particular, que es la definición de conteo. ¿Está bien? Por suerte pudimos llegar hasta acá. Entonces va a suceder que muchas veces vamos a querer escribir expresiones cuantificadas para
contar cuántas veces sucede algo. Voy a poner entre comillas porque es lo suficientemente general. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Está bien? Supongamos que tengo una lista XS. A ver, déjenme ver si lo tenía por acá. Monchetito. Bueno, podemos hacerlo primero un ejemplo sin una lista XS. Ejemplo. Vamos a decir cuántos números divisibles por 7 hay entre 0 y 100. Bien, entonces, les hago una pregunta. ¿Podemos expresar este número usando una cuantificada? Sí. Bien, ¿cuál sería esa expresión cuantificada? Si alguien se anima a dictármela, seguramente termina así, empieza así. Perdón, me fui, acá estoy. Va a tener, Sería la sumatoria de los índices. sumamos, a ver qué hay que sumar. La Un sumatoria, índice. dice acá el amigo. Un índice, creo. ¿Cómo? Un índice, creo. ¿Un índice que quiere decir una variable i? Sí. Faltan muchas cosas todavía. Esa variable i puede ser cualquier cosa todavía. Bueno, restringe el rango entre 0 y 100. 0 y 100. Ok, vamos a interpretar esto como... Y al final en el término solamente da constante 1 y en la conjunción en el rango sería i, bueno, tendría que dividir en... ¿Cuántos números divisibles por 7? O sea, sería i dividido i mod 7 mod 7, ¿qué pasa con eso? igual a 0. ¿No? Igual a 0. Igual a 0. Y ahí en el último da 1 nomás. 1 como... Y acá falta algo, ¿no? Y probablemente... Yo diría una Pero conjunción. entonces, ahí dice cuántos números divisibles hay, o sea, digamos, cuántos números hay entre 0 y 100 que sean divisibles. No es ¿Cuántos una números? sumatoria, dice. Claro, ¿Cómo? Una sumatoria. claro, no sería una sumatoria porque ahí me está diciendo cuántos números hay divisibles entre 0 Ok, y 100. pero Y eso, fíjate qué cosa ese interesante. Lo que símbolo es de Nicolás sumatoria. hizo, fíjate que lo que Nicolás El hizo signo es de sumatoria. es poner que se suma 1 en el término. ¿Está bien? Entonces, cada vez que se satisfacen las condiciones del rango, no es que se suma el número. ¿Bien? No es que se suma el número. Se suma 1. No dijo sumamos i. ¿Bien? Dijo sumamos 1. Está interesante. ¿Bien? Capaz que funciona así, Jorge, no sé qué opinas. Sí, perdón, no. Esa es toda la gracia, digamos. Sumar 1. Lectura operacional. Podemos ver la lectura operacional. Obviamente, entre el 0 y el 100 no me dan ganas de ver todos los números que son divisibles por 7, pero más o menos lo que tendríamos es que el rango es i va a estar en un conjunto que va a tener, no sé, ¿qué números divisibles por 7 hay? El 0 es divisible por 7. El 7 es divisible por 7. 4 y así. El 70 en algún momento pasará y no sé cuál es más. 77. ¿Está bien? 1 por cada divisible por 7 entre 0 y 100. Y el resultado es, ¿qué cosa? Aplicar el término sumado una vez por cada elemento del rango. ¿Está bien? 1 más 1 más 1 más tiqui 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 más 1 más 1 más tantas veces como elementos tenga en el rango. ¿Bien? Luego, el resultado es el que yo espero. ¿Qué les parece? Fíjense cómo esto
tiene pinta de término constante. Está claro que, bien Valentín, dice que son 14, te creo. Para mí son más igual, pero bueno. Una de esas 15 o 16. Acá son 11, ¿no? Bueno, a lo que iba. Fíjense cómo esto, que tiene pinta de término constante, ¿por qué no es término constante? Voy a volver al digesto. Recordemos, término constante, acá. ¿Por qué no es término constante? Porque si está término constante tendríamos que tener solamente el 1. Claro, pero es evidente que no es término constante, pero hay una regla de término constante. Entonces, Porque no es contente. claro, exactamente. Clarísimo eso, ¿no? Para poder aplicar la regla de término constante, tengo que tener idempotencia en ese elemento. Estamos viendo acá en el digesto, ¿no? En el 1, la suma no es idempotente. La suma es idempotente solo en el 0. ¿Está bien? Así que, por supuesto, no es término constante. Entonces, ejemplo, fin del ejemplo. Como vamos a hacer esto muy seguido, lo que vamos a hacer es, nos vamos a... Tiene que cambiar de página, profe. Perdón, vuelvo. Avisen así de rápido como avisó recién el compañero. Como vamos a hacer esto muy seguido, y cuando me olvido de grabar también, avisen bien rápido, así no nos perdemos mucho. Cuando vamos a hacer esto muy seguido, nos vamos a inventar una notación para escribir este tipo de cuantificaciones, más de 1, y la vamos a llamar conteo. Así se va a llamar en la cuantificación. Entonces, vamos a usar esta letra n, ¿bien? Y vamos a poner en el rango un predicado y en el término un predicado. ¿Está bien? Pero en realidad esto va a querer significar lo que vemos acá a la derecha. ¿Está bien? Que es una sumatoria de unos y hay una conjunción que lo que antes tenía en el término en un conteo, ahora está en el rango de la sumatoria como conjuntamente con el rango. ¿Está bien? Entonces, el conteo es importante. El conteo no es una expresión cuantificada de primer nivel, como las que me venimos viendo, sino solo una notación para ahorrar espacios. Y por lo tanto, no valen necesariamente las reglas y axiomas que venimos viendo. Para ahorrar espacio. Si se fijan en el digesto, una vez que introducimos conteo, perdón, acá no está. Pero si se fijan, perdón, en el aula virtual, esta es la paginita de la bitácora de clases, acá no, acá tampoco. Denme un segundo porque déjeme ver, es logueado. En la parte donde están los digestos, hay un anexo. Estoy acá en la página del aula virtual. En la parte del digesto hay un anexo a donde yo tengo los axiomas y teoremas específicos para el cuantificador de conteo. Creo que estoy compartiendo la pestaña que corresponde, sí. ¿Está bien? Sí. Fíjense, o sea, el rango vacío, bueno, más o menos anda, está bien. Es parecido
al que tenemos para la sumatoria, es como el que tenemos en la sumatoria. El rango unitario, fíjense que ya no es que queda TDC. ¿Está bien? La partición de rango anda, creo que muy parecido como es la partición de rango para cuantificadores generales. El cambio de variable también, pero hay reglas que no valen o ni siquiera tienen sentido, como la regla del término constante, distributividad y anidado. Bien, entonces, interesante, y lo vamos a poner acá como un link. El conteo tiene su propio digesto. ¿Cómo se llama? Axiomas y teoremas. Tenemos ahí el link y ya queda. ¿Qué más podemos decir sobre el conteo? A diferencia, perdón, vale la pena, igual, este ejemplo, escribirlo usando el conteo. ¿Bien? Ejemplo, usando conteo, a ver cómo queda. En lugar de escribir esta sumatoria de esta manera, podemos escribir así, a ver. Ponemos NDI acá, ponemos esto en el rango, en el término. Lo voy a poner un poquito más abajo. Bien, ¿y qué podemos decir? A diferencia de los cuantificadores de primer nivel, en el conteo, el término siempre es un predicado y el resultado siempre es un número. O sea, los tipos no son los mismos. O sea, ¿Ese es el símbolo de notación de conteo? ¿Una N en mayúscula? la N mayúscula, sí. Ah. Entonces, N mayúsculas es la notación. Para el cuantificador. Queda ahí aclarado. ¿Qué observación estaba haciendo? A diferencia de los cuantificadores de primer nivel, el conteo del término siempre es un predicado, el resultado siempre es un número. O sea, el tipo del término y el tipo del resultado son distintos. Los cuantificadores de primer nivel siempre es igual el tipo del término y el tipo de lo que me queda, de lo que me expresa la expresión cuantificada. Si yo tengo un para todo, en el término tengo un booleano, el resultado es un booleano. Si tengo una sumatoria, el término es un número y el resultado es un número. De hecho, en lugar de decir predicado, vamos a decir un booleano. Hablar más claramente respecto de tipos. Bien, ya estamos sobre las pasadas las 5. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esta tarde, mañana, o más tardar. Voy a intentar hacerlo dentro de un rato. Por supuesto, todas estas cosas, hoy estamos como, estas últimas clases estuvimos planteando la teoría, vamos a empezar a usarla a partir de la semana que viene, entonces vamos a estar volviendo sobre esto todo el tiempo y cuando ustedes estén haciendo práctico o ejercicios también. Entonces tomen esto como material de referencia y vuelvan acá, cada vez que se olviden o se pierdan con algo, tienen la posibilidad de volver a estas pizarras o volver a ver las grabaciones y consultar. Voy a detener.